guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tu redención, por la sangre que descansa en tu altar. Que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Descanso en tu palabra.
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lía, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, creo. Conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero obedecerte, Jesús, mi Salvador, y entramos a segundo mi Señor. Señor, que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar, en novedad de vida, continuamente andar. Giselle Yambay, mi sobrinita. Dice la palabra de Dios: fíate de Jehová tu Dios de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelos en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Giselle, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, creo. Conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así la fe demuestra que solo está en Jesús, que yo con él he muerto al mundo por su cruz. Señor, que tú me ayudes, tu nombre es sagrado, en novedad de vida, continuamente andar. Belén Ramírez, dice la palabra de Dios: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Belén, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, creo. Conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al mundo yo renuncio, sus compras no son. Ahora el cielo espero de todo corazón. Señor, que tú me ayudes, tu nombre es sagrado, en novedad de vida, continuamente andar. Pablo Orquiola, dice la palabra de Dios, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pablo, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En novedad de vida, contigo andaré, mi Salvador y guía, mi Redentor y Rey. Señor, que tú me ayudes, tu nombre ensalzar, en novedad de vida, continuamente andar. Esta es una versión más rápida del himno. Acelerada, ¿eh? Tipo acá le vamos a bautizar más rápido todo. Dice Miguel Ramírez, Miguel Estigarribia, perdón, era Belén, Miguel Estigarribia. Dice el Señor en su palabra: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo, donde quiera que vayas. Miguel, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, creo. Conforme a tu profesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces en tu reino, vencido todo el mal. Tomen asiento, por favor, amado. Quiero explicarles brevemente algo sobre el bautismo. Que tú me ayudes, tu nombre a ensalzar, en novedad de vida, continuamente andar. Buenos días a todos. Cuando viene a nuestra mente la palabra bautismo,
lo que nos acordamos es que vamos a salir mojados. Más de eso, seguramente conocemos algunas que otras cosas, ¿verdad? Pero, bautismo, ¿qué es exactamente el bautismo? ¿Qué viene a nuestra mente? Un ritual de iniciación. En el nivel universitario todos conocemos seguramente lo que implica un bautismo, ¿verdad? Más o menos, pero sabemos, entran muy vivos y salen semimuertos. Ritual de iniciación. Con el correr del tiempo, el bautismo se ha dogmatizado, se ha mistificado y se ha denominacionalizado. ¿Qué significa eso? No es un menú, no son ensaladas, etcétera, etcétera, sino que, por ejemplo, mencionaba Pedro el nombre de una denominación aquí, que consideraba a Jesucristo casi como primo hermano de Satanás. Dentro de ese grupo religioso, el acto bautismal está relacionado con ser miembro de esa denominación. Pero no solamente eso, sino que bautizarse dentro de esa denominación implica ser salvado de la condenación. Eso, por ejemplo, es un bautismo denominacional. Está relacionado con el grupo religioso o con la secta específicamente. Al bautismo se le agrega algo más de lo que dice la Biblia. Y el hecho de agregarle algo más de lo que dice la Biblia es restarle al verdadero significado bíblico del bautismo. Terminan desnaturalizando lo que significa el bautismo. En términos de la religión popular católica, el acto bautismal tiene más bien un significado sacramental. Y no solamente sacramental, sino que está vinculado con el derecho canónico. Continente conquistado era continente bautizado, continente relacionado con el Vaticano y continente relacionado con la corona. Era una cuestión religiosa y era una cuestión política. El bautismo católico no es por inmersión, sino que es por aspersión. Es salpicar a la persona, no sumergirla en el agua. Se libraba del cuasi ahogamiento, decían. No, mentira. Pero el verdadero significado del bautismo bíblico, ¿cuál es? Y necesitamos retrotraernos a aproximadamente 2000 años hacia atrás para empezar a ver lo que verdaderamente significa el bautismo cristiano. Lo que hoy practicamos, ¿es realmente el bautismo que describe la Biblia? ¿Es lo que hacían los primitivos cristianos hace 2000 años? ¿Sí o no? ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Cuando leemos en las Escrituras acerca del bautismo cristiano, nos lleva el texto bíblico a un sentido de identificación. Y ese sentido de identificación del bautismo cristiano ya estaba presente en el bautismo que tenía que ver con la nación de Israel. Y hay entonces una diferencia entre el bautismo de la nación de Israel, que se practicaba habitualmente allí, y el bautismo cristiano. Sí, había una diferencia sustancial. ¿Dónde estaba esa diferencia? Es interesante ver que en los tiempos de Juan el Bautista ya pululaban los pseudo-mesías, los anunciadores de la victoria. ¿Victoria de qué? Victoria contra el imperio, la salida debajo de la subyugación imperial. Y estos mesías, ¿qué es lo que hacían normalmente? Eran mesías que se proclamaban guías para el pueblo. ¿Y qué es lo que hacían? Sacaban al pueblo al desierto. Sacaban al pueblo al desierto, adoctrinaban al pueblo en el desierto y luego incursionaban en las ciudades para generar disturbios. Ese era el mecanismo habitual en aquella época. Pero quiero mirar con ustedes Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 nos muestra una fotografía del nivel de arrastre que tenían las personas que se levantaban a proclamar
la victoria, la independencia ante el pueblo de Israel. Este hombre que se levanta a proclamar la victoria y el acercamiento del pueblo a Dios no era un Mesías ni pseudo Mesías. Él mismo aclaró al pueblo de que no era el enviado. Él mismo dijo al pueblo que no tenía él el derecho ni tan siquiera de desatar las correas de la sandalia de aquel que venía después de él. Y este era Juan el Bautista. Dice el texto bíblico, en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Aquí nosotros nos estamos acercando al retrato, a la figura de un personaje muy interesante. Juan el Bautista tenía la costumbre de llevar a la gente al desierto. ¿Y dónde bautizaba a la gente? En el río Jordán, ¿verdad? Juan el Bautista no bautizaba en cualquier río. Él lo hacía en el río Jordán. Segundo elemento interesante y dato muy importante. Esta acción de Juan el Bautista de hablar en contra de la moral de Herodes tenía una carga sociopolítica importante, porque era un judío dominado por el imperio que le ponía en su lugar a aquel subyugador y a aquel que estaba poniendo el nombre y el sello del imperio sobre la nación de Israel, que era Herodes. Herodes venía de una familia de idumeos. Herodes era mitad judío, mitad gentil. Su abuelo había reconstruido el gran templo de Jerusalén, tratando de congraciarse con el pueblo de Israel. Y le aplaudieron. Y este Herodes viene ahora, se sienta y dicta cátedra de moral al pueblo de Israel. Y Juan el Bautista, con la autoridad de la palabra y con su credencial de judíos, frente al pueblo de Israel, dice a Herodes, te inhabilito, te desautorizo a que procedas moralmente de esta manera, porque de esta forma no se hace en el pueblo de Israel. Eso le sirvió el mote de pandillero. Era un subversivo en la sociedad. Era un golpista Juan el Bautista. Pero lo que hacía más grave a la situación es que tomaba a la gente, llevaba al desierto y los bautizaba en el río Jordán. ¿Por qué agravaba la situación? El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, anda merodeando por el desierto. Cuando viene a la tierra prometida, a las orillas de la tierra prometida, lo primero que encuentra como frontera final, ¿cuál es? El río Jordán. Cruzan el mar y ahora deben cruzar un río. El hecho de cruzar el río implica posesión de la tierra. Cuando cualquiera de los caudillos en aquel tiempo, cualquier golpista, cualquier subversivo, cualquier agitador sociopolítico, llevaba a la gente al desierto, automáticamente las autoridades gubernamentales paraban la antena y decían, epa, envíen a los del FBI, envíen a la CIA, hay que investigar qué están adoctrinando a la gente. Porque esa turba de gente nos va a venir encima y van a armar un revuelo aquí a nivel ciudad. Le temían a Juan el Bautista. El texto bíblico lo dice tal cual. Dice, porque Herodes, versículo 5, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Y se da toda la historia de Juan el Bautista. El río Jordán y el bautismo en el río Jordán tenía un simbolismo y una carga emotiva muy grande en el pueblo de Israel. No podía bautizar Juan en cualquier río, lo tenía que hacer en el río Jordán. El río Jordán implicaba la frontera entre el afuera, entre la gentilidad y el judaísmo. El río Jordán implicaba en la diferencia o el límite entre la esclavitud del desierto y la tierra prometida por Dios.
Era el límite y la frontera entre el desierto árido y la tierra donde fluye leche y miel. Al cruzar el río Jordán, al bautizarse en el río Jordán, eran símbolos de identificación muy fuerte. El pueblo de Israel, al pasar por el río Jordán, era una suerte de bautismo nacional, con todo lo que implicaba los pactos y los compromisos y las promesas de Dios para con su pueblo. El pueblo de Israel se hace nación en el desierto y al ingresar a la tierra prometida, entran a su patria prometida en este mundo. Mateo capítulo 21, versículo 23. Mateo capítulo 21, versículo 23. Dice, cuando vino al templo Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y les dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces Jesús les metió en un dilema y les dice, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. El asunto de la definición del bautismo de Juan era un asunto nacional. Podía generar crisis a nivel del pueblo. Era muy fuerte el arraigo con las promesas de Dios, con los pactos de Dios y con la ley de Moisés y con lo que el pueblo era como nación. Hechos capítulo 21, versículo 25. El apóstol Pablo ingresa al templo de Jerusalén. Trae con ellos a algunos hermanos y lógicamente a algunos conversos que no vivían en Israel. Hace sus votos correspondientes, ingresa al templo y adora a Dios. Fue acusado de haber metido gentiles en el templo y se arma un alboroto. Cuando estaban a punto de linchar al apóstol Pablo, ¿qué sucede? Lo llevan en andas al apóstol para proteger de la multitud. Y cuando estaban bajando por la escalinata del templo de Jerusalén, Pablo le hace una pregunta a quien le estaba llevando. Y le dice, versículo 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿Por qué esa sorpresa de que sabes griego? Porque era un judío devoto, ortodoxo, que estaba dentro del templo de Jerusalén ofreciendo sus votos a Dios. No era un cualquiera. La sorpresa de que hablaba griego. Y entonces Pablo quita en ese momento sus credenciales y le dice, ¿no eres tú aquel egipcio? Ahí le dice la autoridad, le dice a Pablo, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 sicarios? Era la costumbre en esa época. Cuando querías armar una revuelta, cuando querías hacer un golpe de estado, quitabas a la gente al campo, al desierto, adoctrinabas a la gente y luego incursionaban sobre las ciudades para poder armar problemas a las autoridades. La diferencia entre el bautismo cristiano y el bautismo de Juan. Es importante discernir esto. ¿Se trata de lo mismo? Entonces Jesús vino a Galilea, de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplas toda justicia. Entonces le dejó. La insistencia de nuestro Señor Jesucristo para el bautismo por Juan era más bien una insistencia de cumplimiento con lo que estaba determinado, no para arrepentimiento, porque Juan estaba predicando el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino tenía que ver
con los pactos de Dios con su pueblo. Y los pactos de Dios con su pueblo tenían que ver con la cuestión terrenal. Uno de esos pactos, abrámico. El pacto abrámico es el pacto con la tierra. Tu tierra va a ser desde el Éufrates hasta ¿dónde? Hasta el río Nilo, todavía por cumplirse. El pacto con Isaac, el pacto con Jacob, el pacto mosaico, la ley de Moisés, son todos pactos relacionados con la nación de Israel, con ningún gentil. Por eso el Señor Jesucristo vino a predicar a la nación de Israel. Y todo lo que Él hacía tenía que ver con el pueblo de Israel. Esta acción del bautismo de Juan era para arrepentimiento de la nación y la nación entera volverse a su Dios de quien se habían apartado. Pero el bautismo cristiano tiene mucho que ver con el asunto de identidad. Pero no tiene que ver con un evangelio del reino, que era del Antiguo Testamento con Israel. Tiene que ver con un evangelio de la gracia, donde no solamente los israelitas con apellidos judíos están implicados, sino con nosotros, paraguayos, que estamos a miles de kilómetros de la nación de Israel. Jesús no solamente vino a morir por el pueblo de Israel como nación, sino que vino a morir por todo el mundo y quienes nos acercamos a Él. El sentido del bautismo cristiano es un sentido de identificación con la obra universal de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo de Juan el Bautista tiene que ver con un sentido de identificación de la obra local con la nación de Israel. Clara distinción que presentan las Escrituras. Finalmente, cuando miramos Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo resume este sentido de la identificación y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y esta es una exhortación y un mensaje para nosotros que hemos pasado por las aguas del bautismo. Decían los romanos: ya que la gracia sobreabunda y es como una catarata que nunca se agota, entonces vamos a seguir pecando para que la gracia sobreabunde. Esa lógica, ese razonamiento estaba equivocado, decía el apóstol Pablo. ¿Y por qué es una exhortación para cada uno de nosotros? ¿Saben por qué? Porque a quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra de Dios. Y bajo esos términos, tú y yo conocemos dónde y cuándo no estamos haciendo lo bueno. Y eso que nos parece que es chiquito, pero que finalmente no es bueno, es pecado. Y por ese pecado Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Ese es el razonamiento de cabecera para lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Y el versículo 2 dice: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, así de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué no aspersión? ¿Y por qué sí inmersión? Porque la aspersión no hace honor al verdadero sentido de la palabra griega batizó, que significa teñir. Cualquiera de nosotros sabemos que cuando nuestra prenda se deteriora, la anilina es una gran ayuda. Y para que la anilina funcione como corresponde, no puedo salpicar mi ropa, caso que quiera tener una ropa moteada de algún color diferente. Pero la palabra batizó del griego implica sumergir en el fluido algo para que tome todo el color correspondiente. La palabra aspersión, que es la práctica tradicional de la iglesia popular, es una equivocación doctrinal, pero sí tiene sentido cuando tiene razón con la denominación. Seguramente dentro de sus doctrinas están conectados con la aspersión y no hay mucho problema. Y es cosa de ellos, pero no cosa de la palabra de Dios. Seguramente tendrá sentido
con lo que tiene que ver con el derecho canónico, pero no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Damas y caballeros, lo que hemos presenciado en esta mañana es un acto de compromiso público, donde la persona que dijo, acepto a Cristo como mi Salvador personal, un día, una hora determinada, experimentó en ese momento 32 fenómenos espirituales del cual no fue consciente. ¿Que tus pecados te fueron perdonados? ¿Sentiste algún cosquilleo? No, yo particularmente no. ¿Que fuiste sellado por el Espíritu Santo? ¿Sentiste algún quemazón, una quemazón en la piel, sí o no? No, yo no sentí nada. ¿Que fuiste bautizado en el Espíritu Santo? ¿Sentiste una especie de ahogamiento en ese momento? Yo no, no sé si sentiste algo. Y así podemos seguir citando 32 fenómenos diferentes. La expiación, el hecho de ser adoptado en la familia de Dios. ¿Sentiste algo? Yo no. Esos 32 fenómenos invisibles que se produjeron en el momento, en el acto de aceptar a Cristo como Salvador personal, hoy tuvieron visibilidad. Porque la persona que recibió esos 32 fenómenos espirituales de su propia boca dijo, acepté a Cristo como mi Salvador personal, lo amo y lo voy a servir. Oremos por cada uno de ellos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por tus bendiciones de todos los días. Gracias, Señor, por tu compañía en nuestros corazones, compañía realmente inseparable. Y te damos gracias por las vidas de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que pasaron por las aguas del bautismo. Señor, ayúdanos a honrar entre todos este compromiso que hicimos delante de ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí.